Descubre 10 habilidades extraordinarias que transformarán tu vida. Revelado lo que no sabías. Alejandro se levantó antes del amanecer, sintiendo la pesadez en su pecho. La finca heredada, tan pequeña como sus sueños, le recordaba que cada día era una lucha por sobrevivir. A sus 30 años, el ingeniero agrónomo se había convertido en el pilar de su familia, pero el sacrificio de su juventud se convertía en una cadena que lo confinaba a la tierra. Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, pensó en el futuro que había abandonado, en las conferencias de prestigio que nunca daría, octubre 2023 en el horizonte. Pero todo eso debía esperar. Su madre estaba enferma. Sentado con su café en la mesa de la cocina, la mirada profunda de su abuelo lo atravesó. Alejandro, comenzó, su voz temblorosa cargada de secretos. Nuestro linaje no es común. En la sangre de nuestra familia fluyen los talentos de genios olvidados. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco lejano. ¿Podría haber algo más grande esperándolo? A pesar de la resignación que lo envolvía, una chispa de esperanza iluminó su ser. Pero la incertidumbre lo dominaba. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Cómo podía un campesino como él ser un genio? La presión de las grandes empresas agrícolas sobre sus hombros se sentía como una condena. ¿Qué puede saber un simple campesino sobre innovación?, se burlaban en las reuniones. Alejandro cerró los ojos conteniendo el aire en sus pulmones, luchando contra sus propios miedos. Se veía a sí mismo, el campesino con libros llenos de notas, intentando demostrar que tenía el derecho a soñar, pero cada vez que abría la boca, aparecían las dudas. Las miradas de desprecio se clavaban en su alma, y su determinación se desvanecía como el humo. La enfermedad de su madre se transformó en un monstruo que devoraba su tiempo y recursos. Preocupaciones financieras lo asfixiaban y su mente se llenaba de preguntas aterradoras. ¿Y si no puedo salvarla? Un dilema moral se gestaba. Por un lado, el deseo de cambiar el curso de la agricultura en su comunidad. Por el otro, la necesidad urgente de cuidar a su familia. La angustia lo acompañaba en cada paso, generando un torbellino en su mente. Su respiración se aceleraba ante cada decisión. Las palabras del abuelo, chispeantes de esperanza, se convertían en un susurro confuso entre la desesperación y la desesperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, de regreso a la finca, Alejandro se arrodilló en el patio, sintiendo la tierra fría bajo sus manos. Al dibujar en el suelo, repentinamente sintió que cada trazo creaba un nuevo universo de posibilidades. La luz de la luna resplandecía en su rostro, y una melodía de mariachi se escuchaba de un fondo lejano, como un recordatorio del coraje que vivía en su cultura. Si comparto este conocimiento no solo cambiaré mi suerte, sino la de quienes me rodean, se dijo, mientras las palabras se entremezclaban con el temor de perderlo todo. El dilema se tornaba más intenso. ¿Cómo podría ser un líder, un innovador, cuando su familia dependía de él? Las cadenas de las responsabilidades pesaban más que las expectativas. El sol saldría nuevamente, pero su decisión sería aún más agonizante. ¿Logrará Alejandro encontrar el equilibrio, salvar a su madre, y al mismo tiempo, retar a las potencias agrícolas? La inquietud se cernía sobre él como una sombra alargada, dejando entrever una lucha que apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo consigo una inquietante claridad. Alejandro se despertó con la firme decisión de hacer un cambio. Sabía que no podía permitir que el miedo lo paralizara. A pesar de las responsabilidades abrumadoras, estaba decidido a no dejar que su madre sufriera más y, al mismo tiempo, a encontrar su voz en el mundo de la agricultura.
A medida que el sol ascendía, su presencia caliente sembraba determinación en su corazón. Tomó su cuaderno, una vez más lleno de anhelos y garabatos, y se sentó en la mesa del patio. Hoy, cada idea que plasmara tendría que ir más allá de lo personal, debía impactar a otros. El ingeniero agrónomo en él empezó a tomar las riendas, reconociendo la capacidad que tenía para innovar a nivel local. Empezó a esbozar un plan para implementar técnicas modernas de cultivo. Sabía que la implementación significaría trabajar en colaboración con otros campesinos, compartir el conocimiento, y enfrentar junto a ellos la resistencia de las grandes empresas. Mientras escribía, una pregunta surgía repetidamente en su mente. ¿Qué tenía que ofrecer que pudiera ser diferente? Recordó las enseñanzas de su abuelo, quien siempre hablaba sobre el poder de la creatividad ante la adversidad. Reflexionó sobre cómo cada momento de crisis es una oportunidad disfrazada. A medida que sus pensamientos se organizaban, una idea concreta comenzó a tomar forma. Decidió desarrollar un taller comunitario para compartir lo que había aprendido sobre cultivos sostenibles y técnicas de ahorro de agua. Si transformo la forma en que cultivamos aquí, no solo mejoraré la productividad, sino que también permitiré a los demás salir de su zona de confort, pensó. Esa idea portaba consigo el peso de una revolución silenciosa en la finca. Una vez que terminó de escribir, su corazón se aceleró. Era una mezcla de miedo y emoción. Nadie había visto a un campesino como él dando un taller. Las miradas escépticas en su mente volvían a retumbar. Pero algo había cambiado en el interior de Alejandro. Comprendía que su competencia no residía solo en responder preguntas sobre cultivos, sino en encender el fuego de la curiosidad en sus vecinos, en convertir a cada uno en un agente de cambio. En su camino hacia el pueblo, sintió que la distancia se encogía. Al llegar, sintió las miradas preguntar qué podía tener que ofrecer. Con la voz temblando pero firme, Alejandro comenzó a hablar sobre la importancia de trabajar juntos, de cómo la unión y el conocimiento compartido podrían cambiar su situación. A pesar de su nerviosismo, cada palabra construía su confianza, el fuego interno de la voluntad de cambiar su mundo. Con cada día que pasaba, empezaron a llegar a su pequeño taller más campesinos. Muchas sonrisas y murmullos llenaban el espacio, y la admiración comenzaba a fluir. Pronto se dio cuenta de que sus enseñanzas no solo ofrecían nuevas técnicas, sino que también encarnaban un mensaje de esperanza. La chispa que había sentido en la soledad de su patio se estaba convirtiendo en una llama compartida. Sin embargo, no todo era sencillo. Los empresarios agrícolas pronto se enteraron de sus actividades y comenzaron a cuestionar su autoridad. ¿Qué sabe un campesino sobre verdaderamente innovar?, se preguntaban entre ellos, dispuestos a hacerle frente. Alejandro se preparaba para la confrontación que se avecinaba. Por primera vez, sentía que era más que un simple campesino. Estaba emergiendo como un líder. La realización de que cada paso dado lo acercaba a un nuevo futuro se afianzaba en su mente. Pero el desafío no había hecho más que empezar. Con el horizonte lleno de incertidumbre, se planteaba la pregunta: ¿estaba Alejandro realmente preparado para desafiar a quienes se interponían en su camino? ¿O su nuevo rol como innovador traería consigo una carga aún mayor? La naturaleza de su liderazgo ahora se iba a poner a prueba, y la tensión iba en aumento. El día siguiente llegó con una carga palpable en el aire. Alejandro se despertó con la firme resolución de que su desafío no solo era personal, representaba un cambio que podría reconfigurar la agricultura en su región. Sentía las miradas de los empresarios a sus espaldas, cada vez más inquisitivas, y esa presión, lejos de intimidarlo, lo impulsó a encontrar el valor en su propia historia. Mientras desayunaba, repasó mentalmente los conceptos que había compartido en su taller. Había notado un cambio en su actitud. Los campesinos comenzaban a ver en él una figura en la que podían confiar. Esta pequeña comunidad de aprendices reflejaba su compromiso, pero también la sombra de los escépticos que le observaban con desdén. En ese momento, se dio cuenta de que no solo transmitía conocimiento, empezaba a construir un lazo de esperanza. Sin embargo,
A menudo se preguntaba si sus habilidades eran genuinas o solo un destello de ilusión. Sentía una lucha interna entre la autovaloración y el temor al juicio ajeno. Si bien había estado innovando y acercándose a su comunidad, encontraba difícil calificar su propia experiencia. Aquellos momentos de duda le atormentaban. La voz interior que le decía, "no eres suficiente", comenzaba a guardarse el eco de su pasado, haciéndolo vacilar. Decidió que era hora de enfrentar este dilema. Necesitaba evaluar su propósito y competencias con honestidad. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir las habilidades que había adquirido. Conocimientos técnicos en cultivos, capaz de conectar con la tierra y sus ciclos. Habilidades comunicativas que resonaban en su taller, y un deseo ferviente por promover un entorno más sostenible. A medida que la lista crecía, los miedos se desvanecían. Comprendió que jamás había estado solo en su camino. Cada campesino presente en sus talleres era un testimonio de su capacidad de influir. El siguiente taller se preveía más desafiante. Una vez más, los magnates de la industria agrícola se habían manifestado abiertamente en su contra. Alejandro decidió invitar a algunos de ellos a estar presentes, buscando no solo demostrar su competencia, sino abrir un diálogo sobre los métodos que proponía. El día de la reunión, su mente estaba en tensión. Era un riesgo. Enfrentarse a una oposición podía devastarlo, pero la idea del cambio era más poderosa que el miedo. En el taller, cuando los empresarios llegaron, la atmósfera se tornó eléctrica. Las miradas curiosas de los campesinos ansiaban respuestas, mientras que lo que pensaba Alejandro eran palabras de defensa y pasión. Supo que ese era el momento decisivo. No podía eludir el desafío. Comenzó a exponer su visión de la agricultura sostenible con precisión y convicción. Su voz resonaba con una mezcla de confianza y vulnerabilidad, un reflejo de su viaje personal. Habló de los métodos innovadores que había implementado y el impacto que habían tenido en la producción. Los empresarios lo escuchaban con atención, aunque manteniendo expresiones imperturbables. Mientras compartía las historias de éxito de sus campesinos, había en su interior una chispa que iluminaba su determinación. Pero en el fondo, sin embargo, se preguntaba si podría mantener esa chispa viva. Cada momento de duda era una potencial sombra que amenazaba con oscurecer su ambición. Eventualmente, uno de los empresarios se levantó y, pronunciando la palabra ridículo, logró causar un silencio sepulcral. La adversidad había llegado de forma contundente, y Alejandro tuvo que elegir: aceptar el desafío y convertirse en un líder, o dejar que lo despojen de su visión. Antes de responder, comprendió que estaba en una encrucijada. No solo defendía una idea, sino que cuestionaba su lugar dentro de este nuevo sistema que quería construir. En ese instante, la verdad lo golpeó. Lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino el destino de quienes lo seguían. Así que, con voz clara, posicionó no solo su ideal colectivo, sino su individualidad. Su respuesta marcaría un antes y un después. Con el aliento contenido de todos los presentes en la sala, Alejandro se preparaba para la confrontación, que podría convertirlo en un pionero, o destruirlo en un instante. Era el momento de redefinir su liderazgo y desafiar la mirada crítica de poder. La tensión en el aire era casi palpable cuando Alejandro se enfrentó al empresario. Su mente funcionaba a 1000 por hora, evaluando cada palabra, cada tono que podía atraer a su audiencia o alejarla. Sabía que una oportunidad como esa no se presentaba todos los días, y debía capitalizarla. Con determinación, alineó sus pensamientos y sus sentimientos, buscando el equilibrio entre la lógica y la emoción que podía conectar con las personas que lo escuchaban. Ridículo, ¿verdad? Algunos dirían que la esencia de la agricultura se ha perdido. Comenzó refiriéndose al comentario despectivo del empresario. Pero yo prefiero pensar que la esencia de la agricultura es precisamente lo que estamos revisitando. Cuidar la tierra, entender sus ciclos, innovar y adaptarnos. Ello no es ridículo. Es necesario. Notó una ligera inclinación de cabeza entre algunos campesinos. Un gesto sutil pero significativo. En ese momento,
comenzó a sentir que no solo defendía sus ideas, sino que estaba comenzando a aceptar su lugar como líder en este nuevo contexto. De pronto, sus palabras fluyeron sin esfuerzo, y se dio cuenta de que no estaba solo. Había un camino forjado a través de sus propias luchas, y esas luchas eran la base de su voz. A medida que avanzaba en su presentación, empezaba a recordar cada pequeño éxito que había cosechado junto a sus aprendices. Había transformado campos marchitos en terrenos fértiles, y había revivido la esperanza en muchas de sus familias. Con cada historia que compartía, cada testimonio que evocaba, las dudas comenzaron poco a poco a desaparecer. Sin embargo, el desprecio del empresario aún resonaba en su mente. Se dio cuenta de que su respuesta no solo debía ser una defensa, sino que también necesitaba ser una afirmación de su visión. No solo hablo de cambiar métodos, sino de restaurar y enriquecer nuestra relación con la tierra. La agricultura puede ser un arte, una ciencia, y al mismo tiempo, un acto de amor hacia nuestra herencia y nuestros hijos. No es ridículo, es revolucionario. Mientras exponía su visión, ganó un poco más de confianza. La atmósfera se transformó, de escéptica a intrigante. Algunos asistentes comenzaron a susurrar entre ellos, y la desesperación del silencio se tornó en un murmullo de interés. Alejandro entendió que había llegado a un momento crucial en el que podía no solo defender su postura, sino también articular los beneficios para todos los presentes, incluso para los escépticos. Sintió la necesidad de conectar más allá de las palabras. En este punto, decidió que era crucial incluir una invitación al diálogo. Si esto es un viaje en el que todos estamos inmersos, entonces es el momento de abrir la mesa. Los invito a que comparten sus perspectivas y experiencias. Solo así podremos encontrar un camino que funcione para todos. ¿Qué piensan ustedes? La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando respuestas, mientras el poder de su liderazgo se estaba materializando lentamente ante sus propios ojos. El desafío se había convertido en una oportunidad de interacción, y esa apertura comenzaba a resonar entre los empresarios que, ante tal propuesta, debían replantear su postura. Sin embargo, dentro de Alejandro, una inquietud persistía. ¿Podría sostener esta momentum en un entorno hostil? Con el corazón latiendo fuertemente, sintió que no solo estaba en juego su reputación, sino la transformación misma de un sistema. Tenía que estar preparado para lo que viniera después. ¿Estaba realmente dispuesto a escuchar las verdaderas críticas sobre sus ideas, o su orgullo se interpondría en su camino? La sala parecía tranquilizarse, a espera de una respuesta. Alejandro sintió una mezcla de posibilidad y ansiedad, reconociendo que cada palabra de los empresarios podría construir o destruir su sueño. Y con esta reflexión, supo que el verdadero reto apenas comenzaba. El silencio se prolongó, y cada fracción de segundo se tornaba en eternidad. Alejandro se plantó frente a su audiencia, la incertidumbre y el desafío manifestándose en su rostro, el sudor acumulándose en su frente. Había abierto la puerta al diálogo, pero ahora el eco de sus palabras le llevaba a cuestionar si realmente estaba listo para escuchar. La mirada de los empresarios pasaba de uno a otro, como un grupo de cazadores esperando la presa equivocada. Alejandro podía sentir que la momentánea aceptación podría dar paso a un ataque frontal. Y sin embargo, el impulso que había despertado en él en ese instante, los había llevado también a cuestionar. Sin embargo, una especie de coraje nació dentro de él, como una llama que necesitaba alimentarse. Decidió que necesitaba fortalecer su posición. Si iba a estar en el centro del debate, debía entender completamente cada aspecto de su propio argumento. Su mente comenzó a trazar rutas de aprendizaje. La agricultura no era solo su vocación, era su pasión, y en su interior sabía que cada historia, cada vivencia que compartía, era un testimonio de su viaje personal. Tomó un respiro profundo, y recordó a aquellos campesinos que se habían acercado a él, agradecidos por haberles enseñado cómo revertir la sequía que había devastado sus cultivos. Cada conversación que había tenido con ellos era un recordatorio de por qué había iniciado ese camino.
Esa conexión visceral lo impulsó. No puedo rendirme ahora, se decía a sí mismo, mientras imaginaba los rostros esperanzados de sus aprendices, las ansias por el cambio que vivían, los deseos de innovar y adaptarse. Así que, con una nueva resolución, se dirigió a la audiencia nuevamente. Entendamos que este no es un simple debate sobre técnicas agrícolas, es sobre nuestras vidas, nuestra cultura y nuestro futuro. Veía rostros que comenzaban a lucir más receptivos, pero la tensión seguía presente. Manejaba su ansiedad preguntándose, ¿cómo podía fortalecer su argumento sin caer en su propia trampa de orgullo? ¿Cómo podía permitir el diálogo sin que eso comprometiera su visión? Sintió la necesidad de abrirse, mostrando vulnerabilidad. Sé que hay escepticismo aquí, continuó, permitiendo que su voz resonara con sinceridad. Pero cada paso que he dado ha sido un área de aprendizaje. He fallado, he tenido que reconsiderar mis métodos. Estoy aquí, no solo como un defensor, sino como un aprendiz. La verdad es que cada voz en esta sala puede enriquecer mi experiencia y la de todos. No tengo todas las respuestas. Con cada palabra, sentía que el vínculo se reforzaba. Era un líder imperfecto, pero era genuino. Alejandro, al aceptar su vulnerabilidad, también retó a los demás a ser transparentes. La verdadera innovación nace de la colaboración, del respeto hacia lo que cada uno tiene que ofrecer. Mientras sus palabras encontraban eco, él se sintió un poco más sólido, ya no como un forastero, sino como una parte de esta complejidad. Algunos en la sala comenzaron a hacer preguntas, y curiosamente, de aquellas voces escépticas emergieron ideas que él nunca habría imaginado. Sin duda, había un camino a seguir, pero todavía había amenaza en el aire. Algunos hombres aún lucían listos para desmantelar su visión. La energía había cambiado, pero sabía que el verdadero reto estaba aún por venir. ¿Podría realmente consolidar ese diálogo y transformarlo en acción? Al desafiar su orgullo, había comenzado a abrir un espacio para el crecimiento, pero su lucha personal con la resistencia de los empresarios no había hecho más que comenzar. El momento se sentía crítico. Mientras varios se hacían más activos, Alejandro miró hacia el empresario que había lanzado la primera piedra. El hombre tenía una expresión impertérrita, como si evaluara sus debilidades. De repente, un pensamiento surgió en la mente de Alejandro. Había una estrategia aún no considerada, una forma de aprovechar la resistencia y transformarla en su mayor aliado. Estaba listo para arriesgarse a ir más allá de lo esperado y usar su desafío como un recurso para su evolución. La sala comenzaba a transformarse ante la mirada de Alejandro. La tensión palpable se difuminaba lentamente, aunque la ansiedad seguía aferrándose a su pecho. Había comprendido que su vulnerabilidad no debilitaba su causa, sino que la fortalecía. Este era un campo de batalla intelectual, y cada pequeño avance podría ser la chispa que encendiera un verdadero diálogo. Inspirado por la idea de la colaboración, recordó las interacciones pasadas con aquellos agricultores que habían confiado en él. Era necesario que aprendieran que el cambio no era un fin, sino un proceso continuo. Estamos en una búsqueda común, continuó, más firme esta vez. Nadie en esta sala es un experto absoluto. Juntos tenemos que aprender y adaptarnos, incluso de nuestros fracasos. La mirada de los empresarios comenzó a cambiar. Algunos se asintieron levemente como si comenzaran a abrirse a la posibilidad de un entendimiento mutuo. Pero el empresario del fondo seguía calculador, aún sin dejarse llevar por sus palabras. Alejandro sintió la presión en sus hombros aumentar. Era claro que debía actuar con astucia. Con un giro inesperado, decidió presentar un desafío. Propongo un intercambio. Compartamos nuestras mejores prácticas y también nuestras mayores fallas. ¿Qué tal si, en lugar de enfrentarnos, nos unimos para diseñar un plan que integre lo mejor de cada uno? La sala se sumió en una breve pausa, la propuesta danzando en el aire. Podía ver el dilema en los rostros. El riesgo de abrirse al intercambio de errores versus la oportunidad de crecer juntos. Aunque algunos empresarios podrían considerarlo una falta de control, otros comenzaban a sopesar los beneficios de la honestidad.
¿Podría ser ese el punto de quiebre que necesitaba para que la conversación avanzara? Sintió el impulso de profundizar en su propia experiencia, donde sus fracasos le habían enseñado lecciones clave. Recordó el día que fracasó en una cosecha, y cómo eso lo llevó a descubrir técnicas que jamás había considerado. Cuando fracasé, aprendí sobre la resistencia de las semillas y las variedades que podrían prosperar en condiciones adversas. Muchos de ustedes probablemente tienen historias similares. Mientras compartía, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Su emoción no solo era motivacional, era una estrategia consciente para conectar a un nivel más profundo. Comenzó a preguntarse si el cierto riesgo emocional lo estaba llevando a un nuevo nivel de autenticidad, un camino que nunca antes había considerado. Gradualmente, los empresarios comenzaron a participar. Algunos compartieron fallos en la implementación de nuevas tecnologías. Otros comentaron sobre el impacto de la falta de comunicación en sus equipos. Alejandro pudo ver que su propuesta provocaba una disposición a la exploración. Había gestado un espacio en el que el miedo al juicio se transformaba en una invitación a la experiencia compartida, pero el empresario que lo inquietaba aún no se movía. Su expresión imperturbable no estaba disuadida por la apertura que había creado. Había un desafío que necesitaba ser enfrentado. Con determinación, Alejandro lo llamó directamente. Carlos, ¿qué opinas de esto? Tus experiencias son fundamentales. Compartirlas puede ser clave para que todos avancemos, dijo, buscando un enfrentamiento que podría definir la reunión. La tensión en la sala se intensificó con la mención de su nombre. Los otros se fueron apagando. El centro del debate volvía a enfocarse en el conflicto. Alejandro sintió una urgencia creciente al reconocer que su propia evolución dependía del giro que tomaría esa conversación. La reacción de Carlos podría ser el momento decisivo que había estado esperando. Alejandro entendió que su futuro no solo dependía de sus conocimientos y habilidades técnicas, sino también de su capacidad para enfrentar la incertidumbre y sazonar su vulnerabilidad con la astucia necesaria. ¿Habría resistencia en Carlos o el desafío se convertiría en una oportunidad única para todos? La incertidumbre se intensificaba como una sombra en el horizonte, y Alejandro no podía evitar preguntarse si estaba preparado para lo que vendría. La respiración de Alejandro se volvió entrecortada mientras aguardaba la respuesta de Carlos. Sabía que había puesto en juego no solo su reputación profesional, sino también su desarrollo personal. Este momento representaba un cruce, un punto decisivo. No solo debía lidiar con un adversario, debía aprender a dominar sus propias emociones y miedos. Carlos se acomodó en su silla. Su mirada fría era casi amenazante. Intercambiar nuestros fracasos, ¿eh? Suena a una vulnerabilidad desmesurada. ¿Qué ganamos con mostrar nuestras debilidades? Aunque su tono era escéptico, Alejandro notó un atisbo de curiosidad en su voz. Alejandro se reagrupó mentalmente. Comprendió que debía manejar ese respeto que surgía tras la resistencia. Carlos, al exhibir nuestras debilidades, creamos la oportunidad de construir confianza. No podemos permitir que nuestros temores nos conviertan en competidores sordos, respondió, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Carlos frunció el ceño. Como si eso fuera suficiente para cambiar el statu quo. La confianza no se crea con palabras, Alejandro. Se ganada o se pierde en la acción. Los resultados son lo único que cuenta en este juego. Alejandro sintió que sus palabras resonaban, pero también había una verdad en lo que decía Carlos. Se dio cuenta de que su genuina vulnerabilidad debía ir acompañada de un compromiso tangible. Tienes razón. Las palabras por sí solas no son suficientes. Propongo que, además de compartir nuestras experiencias, trabajemos en un proyecto conjunto, algo real que valide nuestras intenciones. Los participantes en la sala comenzaron a murmurar, sorprendidos ante la propuesta. Fue un gambito arriesgado, un compromiso que implicaba no solo compartir errores, sino también la voluntad de avanzar juntos. La presión en sus hombros se intensificó, pero al mismo tiempo lo sintió como una liberación. Era un acto auténtico de liderazgo. Carlos observó en silencio.
Su ceño fruncido hablaba de un análisis profundo y crítico. El tiempo parecía estirarse en la sala. Alejandro, por dentro, luchaba entre la ansiedad y la emoción. Fue entonces cuando pensó en aquellos momentos con los agricultores, donde a menudo las cavilaciones se convertían en acciones. Necesitaba encapsular esa energía positiva. Al final, lo que importará es el resultado de estas interacciones. Si fracasamos, al menos habremos intentado algo. Pero si tenemos éxito, podemos transformar la manera en que hacemos negocios. Continuó, buscando atraer la atención de los demás e involucrarlos en su visión. Poco a poco, uno a uno, otros empresarios comenzaron a compartir sus ideas y preocupaciones. Se generó un diálogo intenso sobre las oportunidades para trabajar en conjunto. Alejandro sentía la energía en la sala cambiar. Era palpable, un fascinante movimiento hacia algo más grande que ellos mismos. Carlos finalmente habló. Su voz contenía el peso de una decisión. Si vamos a hacerlo, necesita haber un verdadero compromiso. No quiero que esto se convierta en solo un ejercicio de palabras. Hagamos esto serio, planteó, manteniendo su postura desafiante pero mostrando un matiz de disposición a avanzar. Alejandro sintió que había logrado algo monumental. Trascender el momento de confrontación con Carlos era la clave para su propia evolución. La historia que estaba creando no se trataba únicamente de él, sino sobre cómo ese reto lo transformaba en un líder más fuerte y resiliente. En los días siguientes, Alejandro se vio sumergido en la implementación de este nuevo enfoque. La colaboración, el intercambio de errores y éxitos, se convertirían en su misión. Sin embargo, en lo más profundo, una inquietud persistía. ¿Podría forjar realmente alianzas significativas en un entorno tan competitivo? Mientras revivía esa pregunta, se encontró con un secreto interno. El liderazgo no era solo conocimiento técnico o habilidades directivas. Era un viaje hacia el autodescubrimiento y la valentía de desafiar las expectativas. La próxima semana sería crucial. Un evento de presentación con potenciales inversores se acercaba, y Alejandro sentía que todo lo aprendido hasta el momento se testearía en los próximos días. El desafío se intensificaba, y él sabía que debía prepararse a fondo. Una última reflexión se instaló en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar todo lo que había construido hasta ahora para seguir aprendiendo y creciendo? En ese momento de introspección, comprendió que cada paso que diera debía estar impregnado de autenticidad y aplomo. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la senda hacia su metamorfosis personal continuaba. La semana previa al evento llegó con una mezcla de emoción y tormento interno. Alejandro se despertaba cada mañana preguntándose si realmente tenía la capacidad de llevar a cabo su visión. Mientras se afeitaba frente al espejo, examinó a su reflejo, buscando señales de la confianza que necesitaba. Había muchas diferencias entre el hombre que era ahora y el empresario que deseaba convertirse. La preparación se volvía cada día más intensa. Alejandro había creado una hoja de ruta clara, delineando cada aspecto del proyecto conjunto con los otros empresarios. Cada región del proyecto se asemejaba a un terreno desconocido que él deseaba explorar. Sin embargo, una duda lo perseguía como una sombra. ¿Sería capaz de alcanzar el nivel de autenticidad que requerían sus aliados? Conscientemente hizo el esfuerzo de alinearse en cada reunión, buscando crear un ambiente de confianza y colaboración. Sin embargo, la voz de Carlos resonaba en su cabeza, subrayando la importancia de los resultados. Alejandro decidió que no podía permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en una debilidad ante los inversores. Empezó a manifestar una energía cuidada, con un enfoque en las fortalezas del grupo y el potencial de los errores compartidos. En cada intercambio, se dio cuenta de que había algo fundamental en reconocer no solo sus logros, sino también los momentos de caída. Esa honestidad, pensó, debía dejar que floreciera. Sin embargo, cada vez que intentaba abrirse, una parte de él retrocedía, insegura de cómo sería percibida. Fue entonces cuando decidió dar un paso atrevido. Se propuso compartir sus peores fracasos en la próxima reunión.
No más tapar sus inseguridades ni esconder sus tropezones. La decisión lo llenó de una mezcla electrizante de miedo y liberación. Pero, antes de hacerlo, sentía que debía afinar su presentación, pulir sus palabras y preparar el espacio emocional para que eso fluyera adecuadamente. Buscó la ayuda de su compañero de confianza, Martin, quien había sido testigo de sus luchas y victorias. Juntos se sentaron una noche, revisando cada diapositiva de la presentación. Alejandro cometió errores. Olvidó las cifras en un momento, mientras se sumergía en profundos pensamientos sobre su propia jornada. Martin, en vez de criticarlo, lo instó a ser real y a poner su corazón en la presentación. Los números importan, pero las historias conectan. Deja que la gente vea al verdadero Alejandro. A través de esas largas horas de trabajo, los miedos de Alejandro comenzaron a transformarse en una especie de determinación. Las historias que había considerado banales comenzaron a parecerle potentes. Finalmente, la reunión se convirtió en un espacio de autoexploración, donde sus experiencias se convirtieron en la esencia de su narrativa. El día de la presentación llegó en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro caminó hacia el escenario, con una mezcla de adrenalina fluyendo por su cuerpo. Las luces brillaban intensamente, y en el aire flotaba un sentido de anticipación. Sin embargo, cuando se plantó frente a la multitud de inversores, las dudas regresaron. Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Qué tal si en lugar de ser inspirador, resultaba ser simplemente vulnerable? ¿Cómo recibirían su historia aquellos que solo querían cifras y proyecciones? Respiró hondo, recordando todo lo que había estado trabajando y el compromiso que había asumido con los empresarios. Sabía que debía ser auténtico. Las palabras escaparon de su boca con fluidez, entrelazando sus fracasos y aprendizajes en un relato íntimo que le dio vida a su proyecto. Mientras sus palabras resonaban en el silencio, un torrente de adrenalina y propósito lo invadió. Finalmente se sintió libre, expuesto, pero fuerte. Había comenzado a aceptar que su viaje profesional no se trataba solo de los triunfos, sino de las lecciones aprendidas en el camino. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, y a pesar de la conexión que sentía con la audiencia, una nueva preocupación surgió. ¿Serían estos inversores lo suficientemente receptivos a una visión que rompía con lo convencional? Como la presentación tocaba su fin, Alejandro se prometió a sí mismo que, independientemente del resultado, había realizado un paso fundamental en su desarrollo personal. La verdadera pregunta que ahora lo consumía era si la autenticidad que había mostrado sería suficiente para atraer a los inversores para que se unieran a su misión. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y él solo podía esperar el impacto de su sinceridad. El eco de sus palabras llenaba el aire, y a medida que la resonancia se desvanecía, se enfrentó a una sala expectante. Había anticipado aplausos y sonrisas, pero lo que recibió fue una mirada inquisitiva de su público. La mente de Alejandro se aceleró en un laberinto de pensamientos, cada uno inyectando un nuevo nivel de ansiedad. La idea de que su sinceridad pudiera no ser suficiente lo asfixiaba de a poco. Al final de su presentación, una serie de preguntas e inquietudes surgieron. Los inversores comenzaron a interrogarlo, enfocándose en los aspectos más crudos y menos glamorosos de su presentación. ¿Por qué había fracasado en sus anteriores intentos? ¿Qué medidas tomaría ahora para asegurar que no volviera a suceder? Las preguntas se sentían como dagas, apuntadas a su vulnerabilidad. Alejandro sintió que debía defenderse, pero al mismo tiempo, reconoció una oportunidad para reafirmar su autenticidad. Cada fracaso es una lección, afirmó, dejando que su voz se estabilizara. He tomado el tiempo para entender qué salió mal, y lo más importante, cómo puedo mejorar. Estoy aquí para crecer, no solo yo, sino cada uno de nosotros en este proyecto. La conversación continuó, pero Alejandro notó un cambio sutil en la sala. Comenzaron a participar más, no solo haciéndole preguntas incisivas, sino compartiendo sus propias inseguridades y fracasos. En ese punto,
Comprendió que su honestidad había creado un puente, invitando a otros a unirse a su vulnerabilidad de una manera que jamás había imaginado. Pero el desafío no había terminado. Durante las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en una intensa introspección. Recordó las frases de Martin sobre cómo las historias conectan, y se dio cuenta de que la suya necesitaba más matices. No bastaba con compartir los fracasos. Debía compartir lo que había aprendido de ellos, las herramientas desarrolladas y el camino recorrido. Se posicionó frente a un nuevo espejo, veces en su oficina. No era solo el reflejo del hombre que había hablado con pasión, sino el del individuo que estaba aprendiendo a ser más estratégico en su enfoque de liderazgo. Cada vez que se miraba, se prometía llevar su verdad a un nuevo nivel. Se propuso mejorar sus habilidades de comunicación, buscando talleres y cursos de oratoria. No simplemente para impresionar, sino para inspirar confianza en sí mismo y en su visión. Al mismo tiempo, comenzó a considerar cómo podía mejorar su capacidad de análisis. Cuando sus cifras no coincidían, solía perderse en la frustración. Ahora, iba a aprender a descomponer la información, entender su significado, en vez de dejarse llevar por la desesperación. La narrativa de su proyecto debía incluir datos precisos y una comprensión profunda de las mismas. También comenzó a dedicarse a cocinar. Una actividad que siempre había disfrutado en silencio, pero que nunca había considerado como aprendizaje. Cada receta se convirtió en un experimento científico, una meditación sobre el proceso en sí. En la cocina debía ser paciente y flexible, habilidades que discernía necesarias para su crecimiento profesional. Con cada pequeño paso, la autoconfianza de Alejandro brotaba de una manera sorprendente. Se dio cuenta de que había una satisfacción innata en el proceso de crecer, no solo en los resultados finales. Comprendió que había una extraordinaria habilidad en ser autodidacta. Al correrse el velo del miedo al fracaso, comenzaba a desentrañar lo que realmente le apasionaba. Pero mientras cultivaba esas nuevas destrezas, también llegó al umbral de una nueva inquietud. Uno de los inversores se había interesado particularmente en su visión, pero su compromiso implicaba traer consigo a otro socio que había tenido fama de ser implacable en sus tratos. La idea de negociar con alguien que podría desestabilizar su autenticidad lo acechaba como una sombra. El miedo volvió a asomar, y la pregunta resonó en su mente. ¿Podría mantenerse fiel a sí mismo y a lo que había construido al tiempo que manejaba las exigencias de este nuevo socio? Era el momento de enfrentarse a un dilema que pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino la esencia misma de su carácter. La decisión que le esperaba, por lo tanto, no era solo una cuestión de negocio, sino una reflexión sobre a quién realmente deseaba ser. La mañana de la negociación llegó, y Alejandro se sentía atrapado entre la ansiedad y la determinación. Había trabajado arduamente para llegar hasta aquí. Su viaje había sido largo y lleno de desafíos. Era un ingeniero agrónomo que había logrado no solo despertar la curiosidad en su comunidad, sino también convertirse en un referente de cambio. Ahora, su integridad se vería comprometida por las exigencias de un socio con una reputación ominosa. Mientras se preparaba para el encuentro, recordó las lecciones que había aprendido, la confianza que había cultivado en su comunidad, el impacto que había generado en las vidas de sus vecinos, y cómo había desafiado a grandes corporaciones agrícolas. Todo eso había sido posible porque había abierto su corazón, había compartido sus fracasos, había demostrado su valor. Al llegar a la sala de reuniones se encontró con Roberto, el inversor que había despertado su inquietud. Era un hombre que emanaba autoridad, pero a la vez, había en él una sombra de manipulación. Alejandro sintió un escalofrío, pero se obligó a mantener su compostura. Era crucial no dejar que la intimidación lo afectara. Durante la reunión, Roberto comenzó a esbozar su visión, una combinación de ambición desmedida y tácticas agresivas. Es necesario recortar costos y maximizar beneficios sin importar los métodos, afirmaba con desdén. Alejandro escuchaba en silencio, pero su mente empezaba a debatirse.
La misión que había asumido para transformar la agricultura local no podía ser sacrificada en el altar de la avaricia. Finalmente, llegó el momento de aportar su visión. Con el corazón palpitante, se levantó y articuló su compromiso con la sostenibilidad. Roberto, entiendo que el crecimiento económico es importante. Sin embargo, el cambio real comienza desde la tierra que cultivamos. Si solo miramos el beneficio inmediato, olvidaremos el legado que dejamos en nuestra comunidad y el impacto a largo plazo, dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad profesional. Roberto frunció el ceño, escéptico y desafiante. La sostenibilidad suena bien, Alejandro, pero al final necesitas resultados inmediatos. Si no podemos ser competitivos, esto no funcionará, replicó, y en su mirada había desdén. Alejandro sintió cómo la presión del juicio lo apretaba, pero en lugar de ceder, comenzó a recordar las caras de los campesinos que habían confiado en él. Había una historia detrás de cada uno de ellos, una lucha que merecía reconocimiento. No se trata solo de números, se trata de personas y de su futuro. Emprendamos un camino que no solo genere ganancias, sino una comunidad comprometida con su propia prosperidad, respondió Alejandro, manteniendo un tono firme, seguro de que había llegado el momento de mantenerse fiel a sí mismo. El silencio en la sala era abrumador. Por un momento sintió que podía haberse equivocado al enfrentar a un hombre así. Pero entonces, la voz interior que había cultivado durante su transformación resonó con fuerza. Había hecho un trabajo real, no solo en su carrera, sino en sí mismo. Ser auténtico valía la pena. Roberto pareció contemplar su respuesta, sopesando sus opciones. La tensión se disipó lentamente, dando paso a un diálogo más constructivo. Alejandro pudo ver que habían abierto una puerta. Roberto estaba dispuesto a conversar sobre cómo equilibrar los resultados financieros con un enfoque sostenible. A través de la conversación, Alejandro se dio cuenta de que había una oportunidad para hacer que su visión tomara forma a través de la colaboración. El encuentro terminó con un acuerdo preliminar que contemplaba un enfoque más equilibrado. Se comprometerían a evaluar de manera simultánea los resultados económicos y sociales. Aunque la batalla no había terminado, se había ganado un terreno importante, y, lo más importante, se mantuvo fiel a sus valores. Días después, Alejandro sintió una mezcla de satisfacción y alegría. Había logrado no solo un acuerdo, sino también afianzar su confianza. En esos momentos de reflexión, comprendió que su mayor triunfo no era solo en el ámbito profesional, sino en su crecimiento personal. Había aprendido que el verdadero liderazgo radica en la capacidad de ser auténtico y de permanecer fiel a sus principios, aún frente a la adversidad. Con una sonrisa entendió que la agricultura que soñaba no era un objetivo lejano. Era un proceso real que empezaba en él mismo, enriquecido por la colaboración y el deseo genuino de hacer una diferencia. De repente, la pequeña finca que había heredado no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de su propósito. Alejandro había encontrado su voz en el mundo, y esa voz resonaría mucho más allá de las tierras que cultivaba. Ahora, al mirar hacia el horizonte, veía un futuro lleno de posibilidades. Su comunidad lo había apoyado, y él, a su vez, había sido un faro de esperanza y cambio. Era el momento de dar un paso más. Con determinación, se propuso abrir nuevos talleres y colaboraciones con agricultores de otras regiones. Había mucho por hacer, y estaba listo para el reto. Cada paso lo acercaba más a la realización personal que había anhelado. A ser no solo un ingeniero agrónomo, sino un verdadero líder. La transformación era clara. El hombre que había llegado a la finca sintiendo la carga de su pasado, ahora se erguía con confianza. Él había alcanzado mucho más de lo que jamás pensó posible. Desde su inicio difícil hasta este apasionante futuro, había forjado un camino único a través de su lucha y tenacidad. Alejandro comprendió que el viaje de la vida es en sí mismo una obra maestra, y ahora estaba preparado para continuar creando su historia. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora,
para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.